Bien, entonces, estos trastornos de ansiedad por separación, decíamos, ¿no? Recién veíamos la ansiedad generalizada. Este es un trastorno de ansiedad más específico, así como otros que vamos a ir viendo. Eh, Son los trastornos más frecuentes entre niños y adolescentes. Esperen que tengo mucho. No, no, Valeria, grabo con el celu. Por eso no aparece que estoy grabando. Y lo subo a YouTube. Decía, son los trastornos de ansiedad más frecuentes, ¿sí? Estos, entre todos los de ansiedad, digamos, ¿sí? Que vamos a ir viendo. Este trastorno se caracteriza por una reactividad anormal ante una separación real o imaginada, ¿sí? En las figuras de apego y que interfiere significativamente en las actividades diarias y en adquirir los hitos normales del desarrollo, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Los niños aprenden en la medida que experimentan, ¿sí? Se caen, se golpean, se lastiman, ¿sí? Pero el niño necesita experimentar ciertas conductas para poder aprender, ¿sí? No es como una teoría que uno lee, pero si la pasa por el cuerpo, en psicología social decimos eso, ¿no? Es decir, si uno la interpreta, la puede asociar a algo de la experiencia, va a ser más fácil de aprenderla, ¿no? Si tenemos ciertos conocimientos previos. Los niños no tienen conocimientos previos cuando adquieren los hitos del desarrollo, es decir, la marcha, el lenguaje, el control de esfínteres, ¿sí? No tienen esos conocimientos previos, tienen que aprender de cero, ¿sí? Y va a ser importante ahí, ¿sí? Que la familia pueda propiciar esos aprendizajes. Como decía en la clase 1, depende de los factores madurativos, es decir, del sistema nervioso central, ¿no? Que el cerebro esté preparado para adquirir esos aprendizajes, y por otro lado del estímulo del ambiente, ¿sí? Del contexto. Si esa familia, no sé, el niño señala y le dan todo y no estimulan la capacidad del desarrollo del lenguaje, y el lenguaje no va a aparecer, va a haber un retraso en el lenguaje. No quiere decir que no pueda hablar o que nunca va a hablar, o que tiene un trastorno del lenguaje, no, sino que se debió a que la familia no propició el desarrollo. Está ahí el lenguaje porque está en el cerebro, es una función, ¿sí? Cognitiva, pero necesita de los otros, ¿no? El ambiente. Por eso decía que si acá en el trastorno de ansiedad por separación, ¿no? Decíamos, el niño tiene una reacción anormal ante una separación, ¿sí? De alguna figura de apego. Que recién decía, puede ser real o imaginada. ¿Mm? Puede ser que, no sé, alguna de las figuras de apego, no sé, se va a trabajar y el niño empiece a tener alguna reactividad, ¿sí? Que puede ser un berrinche, es decir, puede ser múltiples manifestaciones, ¿no? Un berrinche, angustia exhaustiva y no para de llorar, empieza a gritar, empieza a agredirse también, ¿no? Se puede provocar como autolesiones, ¿sí? Pensando de que al padre, a la madre, no alguna figura de apego, le va a pasar algo, o que a él le va a pasar algo sin sus figuras de apego, ¿sí? Es algo imaginado, ¿sí? No es algo que suceda realmente. Y realmente esto que decía se parece un poco con lo de la fobia escolar, ¿no? Cuando el niño no quiere entrar a la escuela, y no es que pase algo en la escuela, no quiere eh, no quiere soltar a los padres, ¿no? O a esa figura de apego porque piensa que les va a pasar algo, ¿sí? Que le va a pasar algo a él adentro de la escuela porque no está en su figura de apego, o les va a pasar algo a las figuras de apego, ¿sí? También tiene que ver, como decíamos, con la definición de ansiedad, que tiene que ver con una evitación y una amenaza. La evitación en este caso, ¿cuál sería? Si hablamos de evitación en este trastorno, para ustedes, ¿cuál sería? ¿Qué trata de evitar acá? A ver si puedo hacer algo, que nunca lo hice, pero
acá, acá tenés, ay, lo pude hacer, bien, acá decíamos, ¿no? Relatividad normal, real o imaginada. La amenaza, perdón, ¿qué les pregunté recién? No me acuerdo si le pregunté la amenaza o qué le había preguntado. La evitación, la evitación les pregunté. La evitación es esto justamente, ¿no? Lo de la separación, ¿sí? Evita separarse de los padres, ¿sí? Y la amenaza tiene que ver con que algo les va a pasar, ¿sí? Para cumplir los criterios de diagnósticos del DSM-5, la ansiedad debe ser superior a la esperada para el nivel de desarrollo del niño. A ver, ¿qué quiere decir esto que menciona acá el texto? Que si un niño de sala de 3, inclusive de sala de 4, dependiendo de, digamos, la edad escolar que hizo el ingreso, ¿sí?, a la institución educativa, de un niño de sala de 2, de sala de 3, inclusive hasta de sala de 4, hace berrinche para entrar, ¿es considerado como normal? Y la verdad que sí, todavía sí, ¿sí? Porque un niño que está por empezar, vieron que existen ¿cómo se le llama? Ya me pasó hace rato eso, las adaptaciones, ¿no? Que están una horita, después otra horita, ¿no? Se va incrementando hasta que puedan estar toda la jornada, ¿sí?, de duración. Tiene que ver con justamente ese primer despegue, ¿no? Te quedas acá con unos otros que todavía no los conoce, que va a tener que interaccionar por fuera del ámbito familiar, ¿sí? Y esta exposición o primera experiencia, hay algunos niños que pueden adaptarse súper bien y otros que no. Entonces, el primer acercamiento sí puede ser que tenga este tipo de conductas, ¿no? Pero que tiene que ver con que aún le falta experiencia, ¿sí? Después ya no es recurrente. Si tenemos un niño de preescolar y primaria, digamos, no es normal que presente este tipo de conductas de evitación de la separación de sus figuras de apego, ¿sí? Y como decía, sobre todo a los niños que son pequeños, ¿sí?, más preescolares y algunos niños escolares, si manifiestan esta angustia por separación, ¿no? Los padres generalmente contribuyen a eso, ¿no? Ay, pobrecito, no sé lo que es reapegado a mí, y no es normal, digamos, ¿no? Y en ese sentido decimos que puede haber repercusión en la adquisición de ciertos hitos del desarrollo, ¿sí? Porque como decía hace un ratito, los niños para aprender necesitan experimentar, y si no experimentan, no aprenden. Entonces, si los padres contribuyen a saciar esto, ¿no? O a tratar de justificar diciendo, uy, no sé, no, todavía no quiere ir, no sé, a la casa de los tíos solos, le cuesta entrar al colegio porque siempre quiere estar conmigo. Sí, los niños siempre quieren estar con los padres, obvio, los aman, pero digo, generar o que el niño, digamos, tramite tal angustia de amenaza, ¿no?, y evitación de la separación de las figuras de apego en niños preescolares y escolares, digamos, ya no es tan recurrente, ¿sí? Ah, perdón, ustedes estaban poniendo en el chat y yo no lo estaba mirando. Eh, si puede mentir también. Patri, respecto a esto, el niño, inclusive esto que decía hace un ratito, puede somatizar, puede sentir dolor, que es real el dolor en el cuerpo, no está mintiendo, pero que, como decía, deviene de un malestar psíquico, ¿sí?, que se tramita en el cuerpo. El peligro de muerte vale en torno a justamente esta amenaza, ¿sí?, esta falsa creencia que tienen de que algo malo les va a pasar a sus figuras de apego si ellos se alejan, ¿no? Sí, la separación, lo que preguntaba hace un ratito y yo no vi. Claro, evitarse la figura de apego, muy bien. Es una conducta típica de niños de preescolar, claro, sí, sobre todo los que tienen el primer acercamiento, pero también ocurre, ¿vieron en los primeros inicios del ciclo lectivo?
cuando comienzan de vuelta en escolares, digamos, en los que ya van a primaria no es frecuente. Pero niños que van a sala de 4, inclusive a sala de 5 algunos también, ¿sí? Sobre todo en los inicios del ciclo escolar, después del periodo largo de vacaciones, pueden al principio, ¿no? Como estar medios molestos de no quiero ir, no quiero ir, pero que después, digamos, esto ya se va, digamos. Ahora, sí, no sé, estamos en abril, por ejemplo, y el niño sigue teniendo el mismo tipo de conductas, bueno, eso, sí, ya es como un signo de alerta, ¿sí? Eh, bueno, con la pandemia ni hablar, lo que decía Gabriela en el chat, ¿no? Con la pandemia ni hablar. Si han transitado la etapa de preescolar en pandemia y luego el ingreso a primaria de forma presencial, fíjense que igual el traspaso de jardín a primaria, ¿no? Hay un duelo ahí que el niño tramita. Sumado a que si fue virtual iba presencial. Mi hija tenía... Claro, a eso nos referimos con este trastorno de separación. Ellos, Mariana, te contesto vos, ellos tienen esa falsa creencia, es una amenaza, ¿sí? De que algo le va a pasar a las figuras de apego. Claro, la pospandemia, claro. Ah, genial, Mariana. Sí, hay muchos niños que tienen, hay ciertas fantasías introyectadas, ¿no? Pensemos en que los niños todavía, esto que decía hace un rato, no tienen muchas herramientas en su aparato psíquico para tramitar ciertas cuestiones, ¿no? Y al no tener estas herramientas para afrontarlo, empiezan a proyectar y a crear fantasías, ¿no? Y en torno a estas fantasías, ¿sí? Es como que vamos a ver en otro de los trastornos, como cuando sueñan, por ejemplo, con monstruos, después piensan que son reales, ¿no? Pero que en realidad es una fantasía que aún no pueden terminar, ¿no? Entre su mundo de fantasía y el mundo real, digamos, hay diferencias, pero ellos todavía no lo pueden congeniar y distinguir la fantasía de lo real, ¿sí? Porque todavía no tienen muchas herramientas a nivel psíquico, como tenemos los adultos, ¿no? Que vemos una película de terror y no pasa nada, sabemos que es mentira, ¿no? O hay cosas que son irreales, o que en las películas hay fantasías, ¿no? Hay documentales, qué sé yo, que son verdades, pero también están llenos de fantasía, pero sabemos distinguir, digo, ¿no? Si no, ahí sí seríamos psicóticos, si no podemos distinguir los adultos. Pero a los niños todavía les cuesta hacer esta separación entre lo real y lo fantasía, ¿no? Claro, lo real, lo simbólico y lo imaginario. Hoy ese tema lacaniano fuerte, Gabriela. Bueno, no sé dónde estaba. Ah, bueno, ahora vamos a ir acá. Vamos a este párrafo. El trastorno de ansiedad de separación puede causar malestar y disfunción y puede generar consecuencias psicosociales negativas y es predictivo de trastornos psiquiátricos adultos, especialmente los trastornos por ataques de pánico. ¿Sí? Se los voy a remarcar, que está dentro de los trastornos de ánimo, ¿sí? Ahí está. Esto que les decía antes de que se cortara, ¿no? Vieron que yo les decía, los trastornos evolucionan si no tienen un tratamiento temprano y eficaz. Y cuando los trastornos evolucionan, el pronóstico empeora, digamos, ¿no? Y se va de un trastorno a otro más agravado, más agravante, digamos, ¿no? Porque los trastornos por ataques de pánico están dentro de los trastornos de ánimo y pueden ocasionar otras consecuencias peores, digamos, ¿no? Pero sí, este trastorno por ansiedad de separación produce entonces, como decía, malestar, ¿sí? Mucho malestar y consecuencias psicosociales negativas. Esto que decía, ¿no? Que les cuesta mucho poder sociabilizar con los demás, ¿sí? Sí, los tres registros de Lacan y freudianos también, que Freud toma un montón de él. Bueno, el trastorno tiene una presentación clínica que es muy heterogénea, ¿sí? No hay algo, esto que decía anteriormente, ¿no? Se dan algunos indicios, algunos síntomas o algunas conductas que guían un proceso de diagnóstico, pero que no son exhaustivos, ¿sí?
El síntoma cardinal, es decir, el síntoma más marcado en los trastornos de ansiedad de separación, es el malestar o el distrés significativo, ¿sí? Inapropiado para el nivel de desarrollo, ¿sí? Y hay 3 características que son claves para estos trastornos de ansiedad, ¿sí? ¿Qué son entonces? Ahora que aprendí a remarcar, chao, remarco todo. Bueno, temor y preocupación excesiva y persistente cuando ocurre o se anticipa la separación. Es decir, cuando los padres se van, ¿sí? O a sabiendo de que alguna de las figuras de apego se tiene que ir, ¿no? Está como predice justamente este malestar, ¿sí? Eh, sí. Ajá. No sé qué me está hablando.